En el planeta Terry por el líder Luján tenemos el gusto de saludar a Fernanda Rodríguez, secretaria general de SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, seccional Luján. Buen día, Fernanda. ¿Qué Buen decís? día, ¿Cómo Adrián. estás? Buen día, Adrián. ¿Cómo estás? Saludos Bueno, a todos y gracias por la invitación. no, es un gusto y bueno, y amerita la nota, Ujú. Fernanda, porque comienzan las clases la Sí. semana próxima, pero el lunes 2 de marzo hay un paro nacional de Bien. CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación, a la que pertenece Ujú. SUTEBA, por lo que no van a empezar las clases tampoco aquí en la provincia de Buenos Aires. O si comienzan, comenzarán en el marco de un paro docente, que yo creo que va a ser fuerte, que va a ser importante y en definitiva que no van a empezar las clases. Ujú. Hacía varios años que no pasaba algo así. O sea, en la provincia de Buenos Aires históricamente siempre, antes del inicio de clases, estaba el Sí. tironeo, la disputa, empiezan las clases, no empiezan las clases. Hace varios años que esto no venía sucediendo, que había un acuerdo salarial y de Ujú. condiciones de trabajo previo al inicio de clases. Pero este año, bueno, el lunes 2 de marzo hay paro. ¿Qué cambió? ¿Por qué esto que bueno que se venía resolviendo positivamente en 2026 no se ha podido resolver? Bueno, como vos bien lo dijiste, bueno, estamos en tiempos complejos, atravesando la verdad que una coyuntura terrible, muy cruel, ya la denominamos una realidad cruel que estamos atravesando todo el pueblo argentino, los trabajadores no solo de la educación, sino también en general, trabajadores y trabajadoras. Y volviendo un poco a tu pregunta, esto de por qué ahora, ¿no? Y no hace unos años atrás. Nosotros hoy nos encontramos en condiciones terribles, nos encontramos en un contexto cruel, en un contexto que lo único que quiere lograr es ajustar al país, ajustar a la educación pública, ajustar a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces es por eso que esta vez nuestra central, nuestra confederación de trabajadores a nivel país, a nivel Argentina, que es la CETERA, ha decidido convocar a un paro nacional el 2 de marzo, con un no comienzo de clases, porque creemos que es el momento ahora de salir a las calles, de seguir continuando con la lucha, porque nosotros venimos dando la lucha históricamente. De hecho, el año pasado lo hemos demostrado con distintos paros, distintas jornadas de lucha en frente del Congreso de la Nación, en distintas plazas, en distintos distritos, haciendo diferentes actividades, ¿no? Para visibilizar las distintas problemáticas. Nosotros consideramos que es necesario y urgente poder visibilizar, parar, frenar y decirle y demostrarle a la comunidad educativa por qué la docencia no empieza las clases. Por qué el 2 de marzo se decidió y se votó un paro nacional. Y el por qué está a la vista. Estamos, la verdad que viviendo situaciones que no venían pasando hace muchos años. ¿Sí? Si bien hemos tenido muchos momentos de conflicto, pero bueno, siempre a lo mejor se ha podido dialogar desde otro lugar, de otra manera. Siempre en la lucha, ¿no? Siempre, obviamente, nosotros visibilizando la lucha, pero hemos llegado a un punto que ya no tenemos diálogo, no tenemos convocatoria paritaria nacional, por eso es uno de los puntos principales de por qué paramos este 2 de marzo. Paramos porque necesitamos de manera urgente que nos convoquen a una paritaria nacional para poder establecer un salario y ahí en ese momento poder pedir también, que es otro punto importantísimo para nosotros, es poder pedir el aumento salarial, ¿no? No solo para la provincia de Buenos Aires también, o sea, que se giren los fondos a la provincia de Buenos Aires, sino también nosotros al pedir paritaria nacional pedimos por todos los compañeros y compañeras trabajadoras de la educación de todas las provincias del país. Que la verdad que están sufriendo bastante, ¿no? Con salarios no dignos, ¿sí? Y bueno, eso se debe al ajuste brutal del gobierno de Milei, del gobierno nacional, porque hay que decirlo así. Y bueno, eso es uno de los puntos principales, ¿no? Del por qué, y queremos que la comunidad educativa se entere el por qué paramos, ¿no?
también paramos porque exigimos y pedimos que se termine con el proyecto de ley de reforma educativa que quiere imponer el gobierno nacional. ¿Qué es no eso? ¿Qué es lo que quieren hacer? Claro, porque ellos dicen libertad, libertad educativa, lo llaman, ¿no? Sí, bien. Bueno, ¿de qué se trata? Bien, hay un proyecto de ley que bueno, cierta parte, bueno, ya fue aprobada con la reforma laboral, pero bueno, hay un proyecto de ley que lo que quiere hacer es transformar a la educación en su totalidad en un servicio esencial y no en un derecho social. Nosotros siempre trabajamos y luchamos para que la educación siga siendo y que sea un derecho social, porque es un derecho social, es un derecho humano, ¿sí? De todos, ¿no? Que es totalmente necesario. Entonces quieren transformar la educación en un servicio esencial y sacar la palabra derecho, ¿sí? Y bueno, nosotros, y además obviamente eliminar la ley nacional de educación, el fondo de financiamiento educativo, que también que no lo están cumpliendo, que no lo están cumpliendo, que después iba a ir un poco, si querés, a lo de la inversión. Pero digo, también esa reforma de ley educativa o ley libertaria educativa, como la quieren llamar, elimina totalmente, ¿sí? La ley de financiamiento educativo, el financiamiento para las escuelas técnicas, que es totalmente importante. Las escuelas técnicas se financian a través de Nación y con esta nueva ley se eliminaría por completo. Si bien hoy, como vos decís, tampoco se está cumpliendo, pero bueno, con esta ley que pasaría a ser ley, se dejaría o sea, las escuelas técnicas dejarían de recibir cualquier tipo de financiamiento. Y nosotros lo que decimos es que si queremos un país con más industrias, obviamente que necesitamos más inversión educativa, y no solo educativa en general, sino más inversión para escuelas técnicas, ¿no? Que es totalmente necesario en estos tiempos. Con la denominada reforma laboral que se terminó de aprobar ayer en el Senado, se quedaron sin derecho de huelga los docentes, ¿no? Porque tienen que cumplir con un 75% como servicios esenciales, ¿así, Fernanda? Claro, es lo que yo te decía. O sea, la del lunes podría ser la última huelga docente porque después no van a poder hacer paro. Claro, en realidad el paro es un derecho constitucional, sí, pero con esta reforma, como vos decís, hay uno de los puntos que habla de transformar la educación como derecho esencial y eliminar el derecho a huelga. Vamos a ver qué sucede, pero bueno, es terrible lo que está sucediendo. Realmente es preocupante, es terrible, por eso nosotros queremos que este 2 de marzo la gente, la comunidad educativa se entere, vuelvo a repetir, porque para nosotros en estos tiempos necesitamos el acompañamiento, necesitamos que las familias, que también que los docentes, porque que la docencia en sí entienda que el problema es en lo nacional, que podemos tener diferencias. Podrán faltar muchas cosas también en cuanto a lo provincial, y para eso uno está y sigue en el camino y sigue luchando y demás, pero el ajuste brutal que está viviendo el país y la educación pública es pura responsabilidad del gobierno nacional. Con esta ley, volviendo un poquito a esta ley de libertad educativa, como la quieran llamar, lo que quieren hacer es convertir a la educación en un mercado, por ejemplo, ¿no? Al ser un servicio esencial, que pase a ser servicio esencial, que se convierta en un mercado, ¿sí? Para poder desresponsabilizar totalmente al gobierno, que el gobierno nacional es el que es el garante, ¿no?, de financiar la educación pública. Entonces, bueno, todas esas cuestiones hay que visibilizarlas, las tienen que saber, porque en un futuro inmediato, la verdad que va a empezar a repercutir, ya está repercutiendo en los bolsillos de los compañeros, en las escuelas, pero va a repercutir aún más y bueno, necesitamos salir ahora con todo y poder visibilizar. Por suerte en Luján
hay muchas familias que cuando uno está haciendo no sé, una panfleteada o repartiendo algún volante y demás, que se acerca, que dice, bueno, tienen nuestro apoyo, no puede estar haciendo esto el gobierno nacional. Bueno, pero falta, necesitamos seguir generando conciencia, también en los trabajadores de la educación y en las familias, como para poder salir todos juntos, en unidad, para poder vencer un poquito todo esto que está sucediendo. Y en lo provincial, ¿cómo crees que va a evolucionar esto, Fernanda? Porque SUTEBA, entiendo yo que, bueno, viene haciendo equilibrio en algún modo, ¿no? Sí. Entre, bueno, el respaldo a la gestión del gobernador Kicillof, pero a la vez, bueno, las dificultades para llegar a acuerdos salariales, para ponerse de acuerdo también con los otros integrantes del frente sindical, en particular la Unión de Educadores Bonaerenses, los sectores de izquierda que corren a la conducción de SUTEBA también, de la multicolor. Entonces, bueno, como que la conducción de SUTEBA, su secretario general Baradel, tiene que hacer un equilibrio difícil, ¿no? Entre ese respaldo a la gestión de Kicillof, que a la vez Kicillof se ve muy afectado por la distribución de fondos del gobierno nacional. Entonces, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? Sí. Bueno, en principio decir que nosotros desde nuestra organización, desde el SUTEBA, desde la CETERA, desde el SUTEBA, que es a nivel provincial, nosotros no es que respaldamos a una persona en particular, o sea, obviamente que cada uno tiene, ¿no? O sea, sus inclinaciones, y quién apoya a Kicillof, quién no lo apoya, pero nosotros lo que decimos, queremos que se instale, es que SUTEBA apoya, lo que apoyamos es una defensa de la educación pública, apoyamos un modelo de país que defiende a la educación pública, con todo lo que falta, pero un modelo de país que un proyecto de país que piensa y que quiere construir una educación pública de calidad, una educación pública mucho mejor, ¿no? Sí, los otros, con respecto a todo lo que me preguntaste, siempre seguimos de manera orgánica, seguimos construyendo desde nuestra organización, desde el SUTEBA, desde la CETERA, y siempre queremos resaltar lo que es el Frente de Unidad Docente, ¿sí? Hay muchas disputas en estos momentos, por eso la verdad que es difícil, cuesta en estos tiempos entender cuál es la contradicción principal, quién es el verdadero enemigo, dónde está el verdadero ajuste, pero bueno, nosotros tratamos de seguir en nuestro camino, de seguir con nuestras convicciones firmes, no nos vamos a dejar derrotar, no nos vamos a dejar vencer y queremos... o sea, sabemos bien a dónde queremos ir, que eso es totalmente necesario, saber de dónde venimos, dónde estamos parados hoy, hacia dónde queremos ir, y eso nuestro sindicato, el SUTEBA, la CETERA, y bueno, y nuestras centrales, la verdad que lo tienen claro, lo tenemos claro, porque bueno, sabemos de qué lado es conveniente estar, de qué lado, de un lado que quiere destruir a la educación, que quiere destruir al país, que quiere reformar, que quiere aplicar la reforma laboral más cruel de todos los tiempos, bueno, o del otro lado que tenemos a alguien o una provincia que piensa en la educación pública, que convoca a paritaria todos los meses, ¿sí? Porque desde el año pasado nosotros fuimos convocados todos los meses a paritaria. Obviamente que entendiendo el contexto y el ahogo financiero que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Nosotros cuando nos sentamos a dialogar en la mesa paritaria, partimos de la base del contexto de ahogo financiero que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Una provincia de Buenos Aires que tiene 13 billones menos de pesos porque la nación no se los está girando. Hoy es un poco más la suma. Un gobierno nacional que no está girando los fondos de coparticipación, por ejemplo, para infraestructura, para comedores escolares, para fines, el programa tan importante de finalización de estudios, ¿no?, que se está haciendo cargo a la provincia de Buenos Aires, un gobierno nacional que no está girando los fondos de ANSES para las jubilaciones. Entonces, bueno,
toda esa suma se pone en la balanza al momento también de dialogar y al momento de discutir salarios, ¿no? Aún así, en la última paritaria que tuvimos, que fue los primeros días de febrero, la primera paritaria se rechazó porque era un 2%, que después se comunicó un 2%, y después la siguiente paritaria que fuimos convocados se llevó a los espacios orgánicos de cada sindicato. En SUTEBA tenemos asambleas, en la FEP, por ejemplo, tienen congresos, y se votó considerar la propuesta del gobierno provincial insuficiente, ¿sí? Porque bueno, nosotros creemos que en este momento, o sea, es necesario ir en unidad, y bueno, otros gremios también habían considerado lo mismo. Entonces bueno, siempre se trata de ir en conjunto. Lo que pasa es que también, Fernanda, más allá de los números que podamos hacer, para un trabajador, para una trabajadora, para un maestro, una maestra en este caso, no hay guita que alcance hoy en día. Sí, no, nada. Realmente los cálculos de IPC, de inflación, están por debajo de los costos de vida. Cualquier trabajador, trabajadora que tiene que pagar un alquiler, que tiene que pagar los servicios, que tiene que pagar el combustible, si tiene que ir a trabajar en un vehículo, que tiene que sostener un vehículo, no hay guita que alcance. No. Todo esto está muy disparado. Yo creo que es notable. Entonces, por más cuentas que uno haga, digamos, respecto del incremento salarial o las posibilidades que tiene la provincia, el municipio, digamos, por ahí también, ¿no? De hacer incrementos salariales, te encontrás con que después ese trabajador, esa trabajadora no le alcanza, y no hay forma de que le alcance, ¿no? Y claro, qué situación para una representación sindical que se encuentra presionada por ambos lados, por decirlo así. Es una situación realmente muy compleja, no solo para SUTEBA, digamos, ¿no? Para las representaciones sindicales en general, ¿no? Sí, la verdad que sí, es complejo y es muy difícil. Por eso nosotros en las asambleas y cuando hacemos recorridos de escuelas tratamos de poder no solamente informar, bueno, qué tipo de aumento es o por qué sino el por qué rechazamos, por qué para nosotros fue insuficiente. Y nosotros en los recorridos de escuela nos han dicho, no, bueno, pero hubiese estado bueno un aumento más, en un pesito más en el bolsillo, ¿no? Hubiesen aceptado, teníamos un pesito más en el bolsillo en el mes de marzo, sí, pero bueno, lo rechazamos. Y también se acepta, obviamente. Pero bueno, nada, nosotros tratamos de esto de que dije antes, de poder contextualizar el momento, la coyuntura política que estamos atravesando. Decimos, obviamente, que que nada alcanza en estos tiempos, coincido con vos, pero bueno, que es necesario también poder dialogar entendiendo lo que está sucediendo, porque es la realidad que vivimos, y para poder mejorarla y para poder transformarla tenemos que intervenir. ¿Y cómo podemos...? ¿Cómo describimos, cómo intervenimos? Sí, porque nosotros siempre decimos, y lo dice una compañera nuestra, que es la secretaria general adjunta del SUTEBA Provincia, Silvia Almazán, una compañeraza que queremos muchísimo. Ella siempre dice que nosotros no describimos la realidad, actuamos para transformarla, ¿no? Entonces, y es real, es tal cual. Nosotros tratamos de intervenir, porque si queremos cambiar, o sea, no nos podemos quedar en el enojo, sino que tenemos que transformarla. ¿Y cómo lo hacemos desde nuestra organización? Bueno, saliendo a las calles, visibilizando la lucha. Por ejemplo, el 2 de marzo, que se pueda explicar a las familias por qué estamos parando, como decía antes, hacer carteles, caravanas educativas, cómo se van a hacer, porque esas acciones siguen de lucha, ¿no? Esto lo iba a decir ahora, de que en marzo, todo lo que es el mes de marzo y abril, van a haber acciones de visibilización de todo lo que está sucediendo a nivel nacional. Esto también de la baja de lo que pasó ayer o antes de ayer, claro, la baja de punibilidad, que la verdad que es terrible, lo que está, la verdad que es muy terrible lo que está pasando. Porque viste que pareciera que la casta eran los trabajadores, éramos los trabajadores y los pibitos, ¿viste? Sí. Y los pibitos. Ahora parece que la culpa de las cosas, la responsabilidad,
el chivo expiatorio. Viste que en Argentina siempre a lo largo de la historia van cambiando los chivos expiatorios. Sí. En un momento eran los piqueteros, luego eran los planeros. Bueno, ahora nos toca a los trabajadores registrados, por decirlo Sí. así, a los trabajadores registrados, a los trabajadores organizados sindicalmente, en particular la destrucción de las organizaciones sindicales y los pibitos. Y los Sí. pibitos, ¿no? Me parece que está... Eso también hay que ponerlo. Y los glaciares. Y digamos, los glaciares. y los glaciares, Sí, ¿no? eso también hay que ponerlo en un cartel, digo, visibilizarlo, decirlo, contarlo, aunque a veces nos enfrentemos nada, a una respuesta negativa, pero hay que seguir insistiendo, porque nosotros lo que decimos desde el SUTEBA es que ningún pibe, ninguna piba es delincuente, ningún pibe, ninguna piba quiere matar, ¿no? Y que la crisis social producida por este modelo de país nacional, ¿no? Por este modelo nacional que tiene totalmente la culpa Milei, no se soluciona con más cárcel para los pibes, para los adolescentes. Se soluciona con más escuela pública, más escuelas reales, integrales, escuelas que protejan a las infancias, a las niñeces, y no la cárcel, ¿no? Entonces, en el momento cuando se den cuenta que la educación pública es el corazón, ¿sí? de lo que necesitamos ahora, la verdad que, bueno, ahí va a ser el momento donde vamos a empezar a cambiar un poco, ¿no? Ojalá empecemos pronto a cambiar. Fernanda Rodríguez, secretaria general de SUTEBA Luján. Bueno, muchas gracias por venir a los estudios. Y bueno, un buen año para SUTEBA. No va a ser fácil este año para la educación, no va a ser fácil para SUTEBA tampoco. Bueno, que ande todo lo mejor posible, que podamos cumplir nuestros objetivos, Rodríguez. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos como siempre y siempre apoyar la lucha docente. Bueno, muchas gracias. Gracias.